Regresamos ya a Señal Global. Muchísimas gracias por continuar con nosotros para avanzar en los planes de vacunación contra el coronavirus. Chile y Argentina recibieron un nuevo cargamento de biológicos contra esta enfermedad de las farmacéuticas Sinovac y AstraZeneca, mientras que Venezuela va a completar este lunes el pago de los biológicos dentro del mecanismo de las Naciones Unidas llamado COVAX. Un avión de Air France llega a Santiago de Chile con más dosis de la vacuna de Sinovac. La vacuna china ha demostrado una efectividad del 67% para prevenir los casos de COVID y un 80% las muertes en Chile. La campaña de inmunización del país suramericano sigue siendo una de las más rápidas del mundo. Casi 8 millones de personas han recibido al menos una dosis de alguna vacuna. Antes de que saliera el sol este domingo en Argentina, las autoridades recibieron un nuevo cargamento de vacunas de AstraZeneca, 840.000 dosis provenientes de Países Bajos. La entrega forma parte de la iniciativa COVAX. Tenemos que poner en valor que Argentina reciba dosis en forma sostenida. Ya superamos los 8 millones de dosis. Argentina ha recibido unos 8 millones de dosis de distintos laboratorios, de los cuales un poco más de 6 millones han sido administradas. Y en Venezuela los ciudadanos hacen largas colas en busca de oxígeno. El rápido aumento de los contagios de coronavirus pone en jaque al gobierno de Nicolás Maduro, que finalmente accedió a completar el pago de las vacunas de COVAX. Esta semana que empieza se hará efectivo el resto del depósito de la cuota completa de los 120 millones del sistema COVAX. Maduro, quien ya está vacunado, espera que entre junio y julio lleguen las dosis necesarias para agilizar la campaña de vacunación. Al no publicarse cifras oficiales, la Federación Médica Venezolana estima que solo el 0,3% de la población ha recibido al menos una dosis. Y para hablar de este tema, tenemos a Carlos Ramírez Paue. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días. Omar, muy buenos días. Un saludo al auditorio de Señal Global, a la audiencia. Mira, tenemos una situación muy interesante, puesto que las políticas de vacunación en América del Sur han sido totalmente distintas en cada uno de los 3 países mencionados. Entonces, aquí podemos empezar a utilizar lo que se podría llamar el método preestadístico, digamos cifras preliminares, para, entre otras cosas, calibrar cuáles vacunas son las que tienen más efectos adversos y cuáles son las vacunas que tienen más eficiencia en detener el COVID. Hay que recordar que sí ha habido una ola en Estados Unidos y en Europa de vacunados que cuando han terminado el curso completo de vacunas, ya sea 2 o en algunas ocasiones como en la Johnson, una sola vacuna, a los 15, 20 días son afectados precisamente por el COVID. Mira, el sistema de reportes adversos de vacunación de Estados Unidos hasta este momento tiene un reporte de aproximadamente 2.600 muertos después de haber sido vacunados, con un total de 260.000 reacciones adversas de diferentes grados, de las cuales una enorme cantidad tienen que ver con reacciones anafilácticas y otra con trombocitos, que ha sido el problema que ha parado la distribución de la AstraZeneca en Europa, puesto que lo que son incidencias extremadamente raras en jóvenes de problemas de trombocitopenia, esto es coágulos que pueden redundar en embolias o pueden redundar en paros cardíacos. Bueno, lo que ha sucedido es de que varias administraciones en torno a Europa, aproximadamente 12, han prohibido la administración de la AstraZeneca, que en este momento está llegando a América del Sur. Entonces, esto es importante remarcarlo porque también en Estados Unidos se ha dado una suspensión de la vacunación con la AstraZeneca. Mira, ahí tenemos en el gráfico a Argentina en este momento con el pico de casos reportados de COVID más alto. La barra negra vertical que tú ves es el momento en que inicia la campaña de vacunación en Chile y 2 o 3 días después en Argentina. Como podemos ver, hay un pico de casos positivos de COVID una vez que arranca la vacunación. Va a ser muy interesante en semanas posteriores analizar, una
vez que comience en grande la campaña de vacunación de Venezuela, si empieza a darse un repunte de casos de COVID. Obviamente que Venezuela es un caso que se cuece aparte, entre otras cosas porque no estamos totalmente ciertos de que los casos reportados están reportados correctamente. Podría ser un caso superior. Sin embargo, Venezuela ha tenido la misma política que México, que es la de únicamente hacer la prueba PCR a aquellos que ya presentaron síntomas, mientras que Chile y Argentina realizan pruebas PCR inclusive antes de ser sintomáticos. Mira, estas son las cantidad en porcentaje de cuántas vacunas se han aplicado. Chile ya va en más del 60%, el 65%, Argentina apenas va en el 15% y Venezuela pues básicamente no pinta. Aquí, Omar, es interesante registrar que en la primera lámina que estábamos mostrando, aunque Argentina va muy rezagada de Chile en cuanto a vacunaciones, ha tenido un pico de contagios de COVID bastante importante. Esto tendríamos que revisar si tenemos que meter otros factores epidemiológicos, como es el hecho de que en este momento en el continente sur, Argentina y Chile, estamos en invierno. En otras palabras, podría ser que se está dando un pico estacional de contagios de gripa y de catarro que frecuentemente son confundidos con el coronavirus. Mira, este es el número de muertos por millón de personas por COVID y bueno, Chile todavía aventaja a Argentina y Venezuela se encuentra en menos de un muerto por millón de gentes diarios, mientras que Chile se encuentra en 6 muertos por millón diariamente. Aquí es muy importante señalar que el sistema de reporte de efectos adversos de vacuna no está plenamente establecido ni en Chile, ni en Argentina, ni en Venezuela, y bueno, dicho sea de paso, tampoco en México. Sin embargo, cuando estamos hablando de que en Estados Unidos se ha dado un reporte de 2.600 muertes desde que comenzó la campaña de vacunación en enero, y de que en Europa el reporte de muertes de efecto adverso a la vacuna es de más de 6.000, entonces lo que tenemos es una necesidad por parte de la comunidad de epidemiólogos de homologar las cifras y de empezar a filtrar cuáles son las variables pertinentes y cuáles son las variables que se pueden descartar como problemas que afectan directamente a la persona que recién se ha vacunado. En este momento, en lo que se podría decir el reporte global de efectos adversos, hay que señalar simple y sencillamente que hay también diferencias muy fuertes entre aquellos países que utilizaron confinamientos severos y países que no lo utilizaron. Una vez más, necesitamos al epidemiólogo, al equipo de epidemiólogos, filtrar por variables externas para saber exactamente qué eficiencia han tenido esos confinamientos, ahora aunado a las campañas de vacunación. Mira, el panorama se va a aclarar a lo largo de los próximos 4 o 6 meses, puesto que vamos a tener ya un porcentaje significativo de la población global vacunada y esto nos va a poder dar un panorama mucho más claro de qué es lo que está sucediendo. No traje la lámina, pero a partir de que comenzó la campaña de vacunación en la India, se dio un disparo de casos positivos realmente descomunal. Uno de los países con más descontrol en este momento vamos a llamarle por vacunación o otra cosa, es India, que está dando datos de positividad de 79,000 a 120,000 diarios, que es preocupante, puesto que India hasta enero tenía al COVID totalmente controlado, incluso sin confinamiento. Entonces, mira, a lo largo de las semanas que siguen, será posible, ir consultando a los epidemiólogos y estar viendo las publicaciones que realizan respecto a cuál es el perfil epidemiológico de la vacuna en sí misma, no tanto de qué es lo que está intentando prevenir. Sin embargo, creo que oportuno decir que a mayor nivel de vacunación no quiere decir que está correlacionado, a mayor nivel de vacunación
mayor cantidad de positividad? En este momento, en el caso argentino y en el caso chileno, hay una correlación directa, lo cual no significa que sea una correlación causal. Exacto. En otras palabras, necesitamos que los epidemiólogos se pongan a hacer el filtrado de variables para saber si la correlación es causal o no es causal. Sin embargo, la correlación se encuentra. Y lo mismo en la India, porque el sábado fue el país que más reportó casos en el mundo. Efectivamente, y la India tiene un programa de aceleradísimo de vacunación. También es el caso de Emiratos Árabes Unidos, que comenzó su vacunación con la AstraZeneca y la Pfizer en enero, y fue un pico de contagios importantísimo los reportados en Emiratos Árabes Unidos. Lo traemos a cuento no porque sea una población extensa, sino porque es el primer país que logró un 90% de vacunados alrededor del mundo. Perfecto, Carlos. Muchísimas gracias por estos datos.